poder que se puede liberar al trabajar la sobreprotección. Un abrazo fraterno para cada uno y cada una de los que se toman el tiempo para escuchar y para ver este podcast. Desde ya agradecido por escucharlo y ojalá se animen por ahí a colocar sus comentarios. Toca ahora el turno de la herida que Carlos Cabarrús nombra como no apostaron por mí y que yo he renombrado como me sobreprotegieron. Es de alguna manera lo mismo, solo que señalando otro polo por donde la herida puede notarse. Me parece que desde mi humilde experiencia, desde esta perspectiva, se empalabra mejor esta herida desde la sobreprotección, como dándole un nombre más concreto y sobre todo más desde lo que me hicieron, no tanto desde sus efectos, o eso espero. Ustedes dirán al final si hace sentido. Yo no quiero hacer una discusión del nombre, eh, aunque sé que es bien importante y a veces hasta vital, ¿verdad? O sea, poder que la persona pueda nombrar su dolor, que la empalabre bien, para que deje de ser un fantasma ahí viviendo con la persona. Y por eso es importante el ponerle nombre, el ponerle palabra, ¿verdad? O sea, o palabras. Lo importante es que cada uno o una puedan empalabrar su dolor desde su propio sentir, desde la sensación que brota del dolor. Por eso Carlos Cabarrús nombra estas heridas como 9 heridas básicas, haciendo una analogía con los colores básicos, de donde de los 3 colores básicos y sus diferentes combinaciones pueden salir toda la gama de colores que podemos ver y disfrutar. Así, siguiendo esta analogía de las 9 heridas básicas y sus diferentes combinaciones, que no solo es entre las 9 heridas básicas, sino también su combinación con el contexto, con el carácter que yo ya traía, ¿verdad? Con la forma en que nos hirieron. De esas combinaciones pueden surgir igual un sinfín de heridas y un sinfín de formas de empalabrarlas, pero que igual brotan de estas 9 heridas básicas. Por eso la importancia de conocerlas. Para algunos y algunas el nombre que aquí les colocamos a las 9 heridas básicas les calza, les sienta muy bien, les hace clic con su dolor. A otros en cambio tienen que buscar la palabra o las palabras que más representa su herida. Por eso es que por lo que me atrevo a decir aquí, que es otra forma de empalabrar este dolor, es nombrarlo como me sobreprotegieron. Todas las heridas, todas, podríamos decir que surgen de cualquiera de estas dos experiencias, o de una experiencia de carencia o de una experiencia de demasía. Es decir, de una experiencia en donde no recibí lo que mi corazón necesitaba y por lo tanto mi corazón no se nutrió lo suficiente, no se fortaleció lo suficiente. O lo contrario, me dieron tanto, me dieron demasiado, tanto que me intoxicaron, que más de lo que cabía en mi corazón, ¿verdad? Me dieron tanto que no lo pude digerir y me envenenaron.
desde cualquiera de esos dos extremos se hiere. Esta herida de la sobreprotección tiene la característica que se puede explicar desde los polos, desde los dos polos, porque para poder, y el asunto es que para poder explicar un polo hay que explicar el otro. O sea, en esta herida sí, para explicar la demasía, hay que explicar la carencia, y para explicar la carencia hay que explicar la demasía. Y desde allí, desde esa perspectiva de que tiene los dos polos, es donde yo quiero volver a argumentar de que para mí es más sencillo, de alguna manera, encontrar esta herida más desde la sobreprotección, desde la demasía, eh, eh, que desde el otro lado, que es desde la carencia, es decir, lo que no le dieron al niño o a la niña al sobreprotegerlo, que fue de alguna manera que su corazón no sintiera poder, que su corazón se sintiera que no tenía suficiente para enfrentar la vida, ¿verdad? O sea, la sobreprotección logra conectar con esa sensación de impotencia, consecuencia de la sobreprotección que se tuvo de uno o de los dos padres. Así podremos ver primero, desde entonces, desde acá, de la sobreprotección. Mm, y ya desde allí ver también de lo que carecí, de lo que la sobreprotección me quitó. Por eso aquí hay otra forma, otra razón para atreverme a nombrar esta herida desde la sobreprotección, desde la demasía. Claro que como padres y madres debemos cuidar y proteger a nuestros hijos e hijas. Claro que sí. Pero cuando esto no se da, o cuando esto se da de manera exagerada, se provoca dolor, se provoca la herida. Y esto es el polo del que hablaremos primero, la sobreprotección. Algo pasa en el corazón de los padres que hace que se den al hijo o a la hija de manera desbordante, invasiva, con el disfraz del amor y del cuidado. La sobreprotección por eso es una de las heridas que más cuesta descubrir, pues toda la vida se disfrazó de amor y de cuidado. Solo vemos los cuidados extremos, el desborde de amor que uno de nuestros padres o los dos tenían sobre nosotros o nosotras. Y eso nos impide muchas veces verlo como dolor, como herida, porque va disfrazado de amor. Pero de alguna manera experimentamos lo desbordante, recordamos lo invasivo que fue el cuidado, sentimos eh, lo que es vivir excesivamente cuidado. Y cuando vislumbramos esto y lo hacemos concreto y lo enfocamos, vemos todo lo que esto nos quitó. La sobreprotección entonces es un autoritarismo solapado que me ata, que me esclaviza. De alguna manera la sobreprotección es como una bofetada, un buen trancazo endulzado de cariño, que me quita de cuajo mi poder, mi vitalidad, mi capacidad de hacerme cargo de mí mismo, de mí misma. De alguna manera me castra, por decirlo así, me quita la fuerza para vivir mi propia vida. Y esa es la gran carencia que la sobreprotección nos deja. Esto es como la consecuencia nefasta de la sobreprotección.
la demasía que provoca una carencia difícil de ver y de hacerme consciente. Aquí en este punto yo quisiera de alguna manera como explayarme a partir de un cuento de un buen psicólogo que se llama Jorge Bucay. El cuento no está escrito para explicar la sobreprotección, no va por allí, pero me parece que las enseñanzas que podemos sacar del cuento podemos trasladarlas para acá y desde ahí poder explicar mejor eh, lo que la sobreprotección quita, lo que la sobreprotección lastima a las personas. El cuento se llama El elefante encadenado y lo voy a parafrasear para no leerlo todo, pero espero que la parafraseada eh, alumbre lo que después vamos a decir con respecto a, a la sobreprotección. El cuento dice que un niño, ¿verdad? O sea, al que le gustaba ir al circo y que de los circos le gustaban los animales y que de los animales le gustaba sobre todo el elefante, eh, siempre quedaba como sorprendido, como admirado, que eh, este animal tan grande, tan fuerte, que se ve así con una potencia enorme, ¿verdad? Esté amarrado con una cadena a una simple estaca muy pequeña. Y que este niño entonces preguntó a algunos adultos que por qué pasaba eso, ¿verdad? Y los adultos le respondieron a algunos que porque estaba maestrado. Y entonces él hizo la pregunta, ¿y si está maestrado, por qué lo tienen que amarrar? Y nadie le daba una respuesta como coherente a esa última pregunta, hasta que alguien le dijo algo así como que al elefante, el elefante no huía, no escapaba de allí, porque había estado amarrado así desde muy pequeño. Y entonces dice que el niño se imaginó, ¿verdad? O sea, al elefantito con una gran cadena amarrada a una pata y esa cadena agarrada a un gran árbol. Y que el elefantito intentó muchas veces salirse de ahí, escaparse, quitarse la cadena. Y muchas veces y muchos días, hasta que un día terrible para él, dice el cuento, él eh, quedó en su corazón que no podía, que algo así como que no puedo y no podré nunca. Y la reflexión que hace Jorge Bucay de esto es que muchas personas andamos así por la vida, ¿verdad? O sea, atados a cosas que nos pasaron en el pasado, a ideas, ¿verdad? A cosas que están allí guardadas en nuestra historia, que nos están como repitiendo y diciendo desde lo más profundo de nuestra historia, no puedes y no vas a poder nunca. Y entonces nos quedamos atados a esas estacas, ¿verdad? Nos quedamos como con el corazón constreñido, atado, de alguna manera, eh, eh, y no nos permite crecer, no nos permite ser más plenos, ser mejores seres humanos, sino siempre con unas limitaciones enormes. Por ahí va, por ahí va
los efectos que produce la sobreprotección. Ser un elefante encadenado es el resultado, puede ser el resultado de una sobreprotección lacerante y dolorosa. La sobreprotección deja tatuado en el corazón del niño o de la niña: no puedo y no podré nunca. Necesito de mi mamá o de mi papá o de alguien con autoridad para que me ayuden a vivir mi vida, porque yo no puedo, porque yo no soy suficiente para vivir mi vida. El polo opuesto de la sobreprotección, el resultado de una abusiva e invasiva sobreprotección, es una persona sin poder, sin vitalidad, sin fuerzas para vivir su vida con la mayor plenitud posible. Es como tener un enorme corazón atado y esclavizado a una pequeña y pinche estaca. Y con esto no me dejaron desarrollar mis habilidades para vivir. Me lo hicieron todo, no me permitieron nada, no me dejaron correr riesgos, y ahora pues puede ser incluso que todo lo pospongo, todo lo dejo para después, porque me abruma el tener la sensación de no poder con eso, de no tener a mi lado a alguien que me ayude a transitar por ahí, porque yo no puedo. Pero la herida, y esto quisiera subrayarlo, la herida no es destino, para nada. Aunque la vivamos así por mucho tiempo, en una buena parte de nuestra vida, la herida no es destino. Podemos tomar de manera consciente, responsable y libre por otros caminos, sin borrar la experiencia de haber estado atado con un débil cordón a una pequeña estaca. Porque es desde ese lugar, desde ese vergonzoso lugar, donde, ayudados de nuestro manantial, se puede construir un corazón con la suficiente evidencia de tener el poder para hacerme cargo de mi vida, para construir mi vida con mis propias manos, para equivocarme, para levantarme, para seguir la caminada, confiando en que tengo el poder necesario para encargarme, para hacerme cargo y para cargar conmigo misma o conmigo mismo. Solo se redime lo que se asume. Escuché decir por allí a alguien: no se trata de borrar de la vida el recuerdo de haber sido o una elefantita encadenada, sino de asumir esa parte de nuestra vida para redimirla, para perdonarla, para sanarla, y ver que en ese lugar donde nos hirieron hay una fuerza increíble para vivir la vida de una manera diferente, con más paz, con más serenidad, con más plenitud, con más poder. De alguna manera tenemos la memoria de un elefante, que dicen que tiene muy buena memoria, sobre todo en esto que nos ata. Y por eso esa memoria nos hacía quedarnos atorados, atados al recuerdo de una enorme caverna y un árbol, que poco a poco se convirtió en un pequeño lazo y una pequeña estaca. Y esa memoria podemos reconfigurarla, primero viendo que tenemos la fuerza y el poder de un elefante que sin mayor esfuerzo puede liberarse y caminar por donde se le pegue la buena gana. Quisiera, eh, aunque esto vale para todas las heridas, ¿verdad? Quisiera aquí como enumerar, describir, que hay como 4 cosas vitales que tenemos que hacer, eh,
para empezar el camino de transformación de la herida a un don, a un regalo, ¿verdad? Y aquí van las cuatro cosas. Primero, primer cosa importante que hay que hacer, quizás, aunque las demás no tengan un orden como lo voy a ir diciendo, esta sí es como la condición para lo que lo demás suceda. La primera cosa entonces importante es haber drenado los venenos de la herida. En este caso, haber drenado los venenos que la sobreprotección dejó en mi vida. La tristeza profunda, el enojo, ¿verdad? La culpa enferma, que se quedaron estancadas en mi vida desde que me hirieron, sin haber sido expresadas nunca, y por eso se convierten en veneno, porque están allí desde hace mucho tiempo sin ser expresadas, y hasta el agua estancada se pudre y se hace veneno. Y al drenar estos venenos, ver que tenemos lugar para algo mucho más bello y grande que vivir remordiéndonos la vida con el no puedo. Una segunda cosa a hacer, que las tres cosas que vienen no tienen un orden, pero por decirlas en de alguna medida, para nombrar las tres, la segunda cosa a realizar es hacer los procesos de perdón y autoperdón necesarios para ver nuestra belleza con más claridad. O sea, es necesario aprender a perdonar y meternos en procesos de perdón y autoperdón reales, profundos, sabiendo que es un proceso, que hay muchas ideas y que hay muchas definiciones del perdón que no ayudan mucho al crecimiento humano y que realmente son equivocaciones. En tercer lugar, trabajar con compromiso para quitar de nosotros nuestras falsas ganancias. Estar dispuesto o dispuesta no solo a darme cuenta que yo le he sacado raja, que le he sacado ventaja, que le he sacado ganancia al presentarme herido frente a los demás. He recibido, por ejemplo, lástima, ¿verdad? Y me he conformado con la lástima, aunque yo era digno de ser amado, pero con la lástima me quedo, y se vuelve de alguna manera entonces esas falsas ganancias un lugar seguro, un lugar hasta cálido en donde me cuesta salir de allí. Y por eso es que es importante que para poder hacer una transformación real de mi vida, que yo tengo que tener la suficiente, por decirlo así, indignación sobre esto, para que eso me sirva de pivote, de dónde hacer pie para poder salir de allí. De alguna manera es responder con la mayor claridad posible a esa pregunta que alguien hizo hace unos 2000 años. ¿En verdad quieres curarte? Y eso tiene que ver con fortalecer mi voluntad y mi decisión de cambio. Y una cuarta cosa importante también es el de reencontrarnos con mamá y papá de una nueva manera. Y para hacer este reencuentro, por lo menos tendríamos que hacer tres cosas mínimas. Primero, poder con toda la claridad posible devolverles a ellos, ¿verdad? Devolverles todas aquellas cosas que ellos pusieron en nuestras vidas y que nos hacen daño y que no nos sirven y que nos sirven de lastre y que hacen que nuestra agua se llene de que nuestra barca se llene de agujeros,
¿verdad? O sea, todas aquellas cosas dolorosas que ellos pusieron en nuestras vidas y que no nos sirven, devolvérselas. Después también, después de devolverles, poder también ver nuestra barca con la mayor objetividad posible y decirles de corazón gracias por todas aquellas cosas que pusieron en nuestras vidas y que nos vamos a sentir orgullosos de llevar, que nos llevamos en nuestra barca lo mejor de ellos, que tenemos muchas cosas que ellos pusieron en nuestra vida, que nos van a servir para vivir mejor, para vivir con más plenitud. Y si no hay muchas cosas de estas, por lo menos decirles gracias por la vida. Y una tercera cosa después de devolverles y después de decirles gracias es mirarlos y decirles con toda la serenidad del caso, puedo hacer o puedo tomar mi vida con mis propias manos. Es hasta entonces que podemos empezar a aprender a caminar en el arte de construir nuestros propios caminos. El camino para recuperar nuestro poder, nuestra vida, para desarrollar las habilidades necesarias para vivir de manera autónoma, sabiendo que siempre vamos a necesitar de los demás, que no podemos crecer solos o solas. Pero eso no quiere decir que dependamos completamente de los otros para ser felices. Y como todas las heridas, todas, esto queda a mitad de camino, queda incompleto y no completamente sano si no vemos y sentimos el llamado de la vida y de la historia a estar, a acompañar, a dar del agua de nuestro manantial a las personas que el sistema les ha quitado la posibilidad y el poder de decisión sobre sus propias vidas. Ahí donde están todos y todas aquellas personas que el sistema denomina inútiles, que no sirven, que no pueden, con los sin poder, diría nuestro amigo Carlos Cabarrús. Es aquí, en el compartir la vida con esta gente, donde mi herida ve el enorme poder que posee el agua que surge de nuestro manantial y que levanta con dignidad de la impotencia a estas personas. Y al hacernos cargo comprometidamente de nuestras vidas, compartiendo mis dones con aquellos que nuestra sociedad desecha. Que tu amor, que tu corazón tenga la posibilidad de encontrar su fuerza, su poder, su capacidad para vivir con plenitud y con responsabilidad la propia vida. Que los pobres te enseñen cómo desde el sin poder se puede vivir una experiencia de transformación vital y única. Que puedas construir tu propia felicidad al lado de los y las demás. Un abrazo con mucho cariño. Bendiciones. Con gratitud para Sara y Cris, que animaron y financiaron este proyecto. Agradecido también con Julio César Estrada y Crisía León por la música que acompaña este espacio. A Lilia Bonilla por la edición del logo de Pintando Flechas Amarillas. Y a ustedes que ven y escuchan este espacio y a este pintor de flechas amarillas, esperando que este espacio con alegría te sume, te dé luz y te acerque a vivir desde tus más profundos anhelos. Anunciando llegó la primavera.